Y acá seguimos compartiendo en esta edición de Canal Rural Noticias la charla con Sergio Bernstein que tuvimos en el marco del Comité de Crisis junto con Agroeducación todos los jueves, acuérdense. Y en este caso compartimos esta charla con Sergio con Salvador Di Stefano. Y le preguntábamos por el tema de la fragmentación de la sociedad. Y esto es lo que decía Sergio. La dinámica de un balotaje te lleva a eso, a una polarización que es muy intensa y al mismo tiempo es de muy corto plazo. Se acaba la noche de la elección. Porque todos los que votan a Massa no piensan igual, todos los que votan a Milei tampoco. Está claro, Salva, hay una forma de evitar esa polarización en tus charlas, es decir que sos neutral, entonces te insultan todos, ¿no? Bueno, sí, yo de hecho lo hago, pero te quiero decir, de hecho yo digo, vamos a hablar de economía, no hablemos de política, vamos a ver cómo vivimos el día después, y de esa forma la gente se alinea, pero termina la charla y la gente Sí, claro. sigue con el Boca River, y vos decís, che, mirá que cuando pase esto no tiene mayoría parlamentaria, no tiene mayoría, y yo veo que puede haber una gran frustración en la sociedad argentina, gane uno, gane otro, en cuanto a las medidas que pueda tomar en los primeros 90 días. No, en los primeros 20, porque las medidas más importantes las tiene que tomar antes del 10 de diciembre. Incluso si Milei es presidente. Tiene que coordinar con el equipo saliente, con Sergio Massa. Lo más importante para saber si vamos a una crisis de las características que vos estás sugiriendo o no, Salva, es si la noche del domingo o el lunes a la mañana se juntan ambos candidatos. Y no importa quién gane, coordinen lo que van a hacer de acá al 10 de diciembre. Lo digo lo que van a hacer porque aún en el caso que Massa gane, si él efectivamente es consistente con su propuesta de un gobierno de unidad nacional, no puede ignorar el que sacó 40 y tanto por ciento. Al contrario, si él hace la unidad nacional con sus vecinos, amigos, digamos, con la familia, no sirve. Acá tiene que haber un acuerdo que cruce todo el arco político, aún esta polarización que en algún sentido tiene características transitorias, porque la fragmentación es mucho más importante que esta polarización temporal, coyuntural, que vamos a ver el domingo 19. Ahora, superar la grieta, como dice Massa, o llevar adelante una agenda muy transformacional como la que tiene Milei, requiere de acuerdos en todo el arco partidario y también en el sector productivo. No puedes hacer eso ignorando a la fuerza de la producción, que son las que tienen que protagonizar este proceso de transformación productiva que la Argentina en parte ya hizo, sobre todo el campo, pero como ustedes son muy conscientes, hay sectores enormes de la economía cuya productividad, digamos, no le permite realmente competir hoy, ya no en el mercado mundial, obliga a la sociedad a consumir bienes y servicios de poca calidad y alto precio, con lo cual también allí hay que ayudarlos a reconvertirse. Esto requiere indudablemente una aproximación bien integral, ¿no? Carlos. Sergio, ayúdame a pensar, porque yo trato de darle vueltas y no le encuentro explicación. Somos una sociedad jodida, evidentemente, los argentinos. Ahora explícame cómo pasamos de Milei es Massa a Milei Macri contra Massa en 48 horas y parece que hoy Milei fuera la salvación. Bueno, el problema es pensar que una persona puede ser la salvación. Es un gran error. Si fuera Churchill tampoco sería la salvación. Churchill sin la sociedad británica, sin sobre todo la Fuerza Aérea Británica, no hubiera sido efectivamente lo que fue, ¿verdad? Y reconozcamos que después de ganar una guerra que estaban perdiendo, los británicos le echaron, o los ingleses por lo menos le echaron a Churchill, con lo cual nadie es profeta en su tierra, ¿no? Como decía la famosa propaganda de cuando éramos chicos, muchos de los oyentes no saben de qué estamos hablando. El problema aquí es pensar que hay personas digamos, o propuestas individuales o tal vez de un grupo que en sí misma alcancen. Ningún país se desarrolla ni se gobierna de ese modo. Y yo entiendo la frustración que existe, naturalmente, con lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos 40 años, para no ir más atrás, pero suponer que hay algún tipo de atajo en materia de desarrollo o hay alguna política pública en particular o algún cambio monetario que en sí mismo te alcance para salir de este proceso largo de decadencia, creo que es ingenuo. Y para evitar excepciones, lo mejor es ser realista. Lo que pase va
a requerir, si vamos a salir de esta senda de decadencia a largo plazo, muchísimo esfuerzo de toda la sociedad. Y eso requiere un liderazgo muy claro, comunicación, no puedes mentirle a la gente. Acá, antes de estar mejor, vamos a estar mucho peor. Yo no tengo ninguna vocación política, yo le tengo que decir a la gente lo que siento y pienso que va a ocurrir. Claro. Por eso, digamos, tengo las manos libres para avisar. Viene en el momento muy complicado. Y otra partecita de la charla que tuvimos con Sergio Bernstein tuvo que ver con qué va a pasar después de la segunda vuelta o durante estos días que tenemos hasta la segunda vuelta y lo que viene después. Ahí está la respuesta de Sergio. Como ocurre a menudo en estas instancias electorales de segunda vuelta, Salva, los indecisos son cruciales. Hoy debe haber algo así como 8% de indecisos, más o menos. Es un número muy significativo. Uno diría, si todos los que ya decidieron no van a cambiar el voto, ese 8% define quién es el próximo presidente. Entonces, el objetivo tiene que ser doble, no perder voto de lo que ya tenés y tratar de maximizar tu capacidad de seducir a ese 8%. Se trata de un votante en general muy moderado, independiente, que si no se decidió hasta ahora porque desconfía de todo, algunos de ellos no están interesados en la política, pero están obligados a ir a votar. Es probable que un porcentaje de ese 8% no vaya a votar o vote en blanco. Así que supongamos de ese 8 caes al 6 y tenés que jugarte la vida en seducir ese 6%. ¿Qué está esperando esa gente? Que te acotes, aunque sea parcialmente, el infinito nivel de incertidumbre que tiene hoy. Aunque sea parcialmente, tenés que explicarle, convencerla de que votándote, bueno, puede esperar efectivamente en algún momento ver la luz al final del túnel. Que la luz sea real, no sea una ilusión, un segundo semestre, brotes verdes que nunca llegan. Tiene que ver un camino crítico que vos tenés que ayudar a dibujarle. Entonces, eso cada uno lo tiene que interpretar y lo tiene que llevar adelante según sus ideas. Me parece que Massa lo está intentando a partir de esta idea de la Unión Nacional, a partir de reivindicar la figura, por ejemplo, en su momento de Alfonsín, no porque Alfonsín sea muy popular fuera del radicalismo, sino porque parte de ese 6% efectivamente es voto radical. Y por el lado de Milei, ahí hay tres elementos para tener en cuenta, por lo menos a partir de los estudios que hacemos nosotros con Eduardo D'Alessio. Punto número 1. Milei es visto como alguien sin experiencia, lo cual es cierto. No tiene experiencia de gestión en el sector público, pero tampoco puede mostrar experiencia de gestión en el sector privado. Lo comparo, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Trump no tenía experiencia pública, pero era un empresario muy, muy conocido, mediático. Todo el mundo sabía que había armado un imperio. Después podemos ver si heredó la plata, lo hizo, no importa. Pero claramente era visto de ese modo. No importa la realidad, sino cómo la gente te percibe, ¿no? Entonces, Milei no tiene esa experiencia práctica de tomar decisiones. Tiene un conjunto de ideas muy consistente que el tipo logró comunicar con enorme capacidad y precisión, pero tampoco puede decir, bueno, mis ideas fueron aplicadas en estos 10 países y salieron bien. En realidad, no hay ningún país donde se hayan aplicado las ideas que propone Milei. Con algunas yo estoy bastante de acuerdo, pero en la práctica no puedo decir, mira, efectivamente, estos países parecidos o no a nosotros hicieron esto y mira qué bien le fue, ¿no? Entonces, ahí hay un primer desafío para él. Segundo desafío, hasta ahora Milei no logró mostrar equipos. No digo una persona, no hay salvadores. Si tuvieras a Messi, decir, mira, Messi va a ser mi ministro de Economía, mi jefe de gabinete, fantástico. No hay Messi en política, eso queda muy, muy claro, ¿no? Pero como no tenés Messi, designar un ministro, ¿no? ¿Qué diferencia hace? Ahora me decís, mira, traigo a Larry Summers, del ministro de Economía o del presidente del Banco Central, o qué sé yo, una figura así emblemática, y bueno, está bien. No hay eso tampoco, no van a venir a la Argentina, ojalá quisieran venir a la Argentina, pero no es el caso. Entonces, sí, la idea de que podés gobernar, que podemos tener equipos, en ese contexto, una figura como la de Guillermo Francos es fabulosa, porque un tipo experimentado, que te traduce tal vez las ideas un poquito románticas, en vez de cosas prácticas. Él necesita, digamos, más voceros o figuras como la de Guillermo, que me parece que le ha dado a él
la capacidad de bajar a la realidad ideas que tal vez eran un poquito, extrañas a la cultura política argentina, ¿no? Entonces, estos dos elementos son necesarios, pero no suficientes. ¿Por qué? Porque, por lo menos hacia las elecciones del 22 de octubre, y algo estamos parecido viendo ahora, hay un segmento del votante de Milei de las PASO que tiene miedo, adivinen a qué, ¿A qué? a que gane Milei. Es decir, está de acuerdo con Milei. Quiere un país abierto, competitivo, con un Estado mucho más chico que no te intervenga. Le encantaría tener un sistema organizado. Está enojado con la clase política. Pero lo vio a Milei digamos, haciendo campaña, cerrando, por ejemplo, su campaña ahí en Movistar Arena, viendo a un tipo desequilibrado, excedido en todos sus gestos, y dice, ¿este tipo va a hacer lo que estaba proponiendo? ¿Va a ser capaz de hacer eso? Rompiendo relaciones con el Vaticano. Bueno, entonces, se asusta, él tiene que evitar que eso ocurra. Por eso, en el debate este domingo y en los últimos días, tiene que convertirse en una especie de hombre de Estado, ¿no? Previsible, sin que su base original se enoje o desconfíe de él. No, no puede pasar que los chicos de 16, 18, 20 años que lo idolatran, digan, este se convirtió en casta, mirá, pactó con Macri, Bullrich y compañía y ya no grita más. Tiene que mantener de alguna manera esa efervescencia de esos grupos que tienen que ir a fiscalizar, por ejemplo, pero tiene que seducir a mi mamá, ¿no? Tiene que lograr que la gente grande vaya a votar y eso no va a ser para nada sencillo. Bueno, ahí tuvieron la charla con Sergio Berenstein, un resumen de lo que hablamos con ellos. La charla completa la pueden ver en la web de Agroeducación. Y les quiero contar simplemente que este fin de semana tenemos, como siempre, los dos programas especiales de Canal Rural Noticias. Mañana sábado vamos a charlar con otro analista, sociólogo también destacado, que es Carlos De Angelis, con quien vamos a hablar de la expectativa y todo lo que viene en esta segunda vuelta, y sobre todo vamos a hablar de la sociedad argentina, de cómo estamos, cómo somos, qué podemos hacer para cambiar si es que tenemos que cambiar. Y el domingo, la presidenta, flamante presidenta de la Fundación Barbechando. Vamos a hablar con Ángeles Naveira, una mujer conduciendo Barbechando, que me parece que es interesante de escuchar. Entonces, sábado y domingo, la doble emisión de Canal Rural Noticias. Hasta mañana.